Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Entonces, vamos a dar inicio sobre este tema de técnicas para elaboración de manuales administrativos. ¿Qué tan importante resulta que nosotros, a partir de un proyecto de hacer los manuales de una organización, pues tengamos un marco teórico del cual vamos a partir? El marco teórico o un referente teórico inicia desde el conocimiento de las teorías administrativas, que es lo que ya revisamos en las primeras sesiones, que es toda la teoría de la organización, ¿no? Que luego se va desarrollando, ¿no? Que ustedes saben que hay desde la administración científica, luego las diversas escuelas, la humanista, la sistémica, ¿no? La burocracia, la de liderazgo, bueno, sí, ¿no? Todo lo que vimos, ¿no? Los métodos cuantitativos, el comportamiento humano, todas esas son referencias de un marco teórico que vamos a utilizar para poder hacer o diseñar los manuales administrativos. Entonces, no solamente se trata de tomar nota de cómo se hacen las cosas, sino también de saber identificar, basados en ese conocimiento, cosas importantes de la organización. Por eso es que ustedes deben ser personas que se cultiven con el conocimiento a través de la teoría, a través de la lectura, para que puedan ustedes entender y reconocer los fenómenos administrativos, de los cuales nosotros vamos a tomar o echar mano para diseñar estructuras organizacionales fuertes que puedan mantenerse en el tiempo. Porque la dinámica de negocios del día de hoy es muy exigente, ¿no? Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, si no hacemos este proceso, nos vamos a quedar ahí con muchos problemas, ¿sale? Entonces, la teoría de la organización y nos va a permitir delimitar y seleccionar técnicas que nos ayuden a poder recabar la información pertinente, ¿sale? Este es el marco teórico que vamos a utilizar a la hora de diseñar pues los manuales administrativos. Fíjense, el marco teórico que parte de la modernización administrativa, que es un ítem de conocimiento que ustedes deben tener, que es a partir de la simplificación administrativa. ¿Qué es la simplificación administrativa? Básicamente es hacer un estudio de la organización en la cual lo que requerimos es eliminar todo lo que no es productivo. Si tenemos un proceso o si tenemos una tarea que hacer, muchas veces gastamos tiempo y recurso en cosas que no son importantes para el objetivo. Entonces, en la teoría, ¿no? O la parte de la eficiencia administrativa es importantísima porque entonces, es resultado de todo ese desarrollo de la escuela de la administración, que hoy le llamamos gestión administrativa. Y por otro lado también la teoría de la organización que hemos venido revisando acerca de cómo se hacen las estructuras organizacionales, porque el ser humano siempre busca el tener contacto con otros seres humanos para hacer el uso de los recursos, ¿no? ¿Para qué se generan los bienes y servicios y satisfacer demanda de las personas? Pues bueno, es parte de la teoría de la organización, ¿no? Como el estudio exacto de las organizaciones en el cual podemos observar cómo estas estructuras cada vez son más complejas y la interrelación que tienen sus unidades para poder generar resultados hacia los objetivos. Entonces, estas se van a dividir para que nosotros podamos usarlas en técnicas de obtención de la información y técnicas de análisis administrativo. ¿Sale? Las técnicas de obtención de información seguramente en algún momento de su formación académica, ya sea en el nivel medio superior o ahorita que ya están en una universidad, ya han utilizado alguna de estas, ¿no? Regularmente, pues el método científico que viene inmerso siempre en la formación académica nos enseña a utilizar técnicas de obtención de información, como son la investigación documental, la observación directa, la encuesta y la entrevista. Son cuestiones muy dadas, ¿no? Comúnmente en nuestra formación y que pues la idea es que ustedes entiendan cómo les puede ayudar a
Esto para el diseño de los manuales. Y por otro lado, las técnicas de análisis administrativo. Esas son más complejas y esas sí, razonablemente, muchos de ustedes no las han visto o no las han ejecutado, pero van a ver que tampoco son tan complicadas, sino simplemente responden a las necesidades de un análisis, como lo dice así, administrativo, que nos permite eficientar la estructura organizacional. Ahorita lo vamos a revisar un poquito más. Entonces, eso es un poquito la idea de esta parte. Ahora, decíamos, ¿no? Importantísimo, las técnicas de obtención de información, que son la investigación documental, la observación directa, el cuestionario y la entrevista, van a ser técnicas que nosotros vamos a utilizar para poder hacernos de una referencia importante de lo que tenemos que hacer en una empresa o una organización. Si ustedes se dedicaran ahorita a hacer una encuesta a las empresas y organizaciones en el estado de Oaxaca, o es más, si pudiéramos lanzar una encuesta a nivel nacional de cuántas empresas realmente tienen manuales administrativos y, por ejemplo, los manuales de procedimientos, ¿no? ¿Cuántas realmente los tienen? Van a ser pocas. Y de esas pocas que los tengan, ¿cuántos los han actualizado? Van a ser muy poquitos, muy poquitos. Y van a ver que regularmente los que lo tienen son organizaciones que han ido evolucionando y se han ido desarrollando, han ido creciendo y se han ido adaptando a las necesidades de su contexto. Entonces, aquí quien toma el papel importante va a ser el analista de información, quien va a decidir qué cantidad y qué tipo de información es la que necesita para suministrar su proceso de elaboración de manuales. Fíjense. Entonces, dependiendo mucho de circunstancias, de la misma naturaleza del negocio, de las características propias inclusive de operación, ¿no? De la magnitud de la operación de una empresa, se puede ser tan sencillo o puede ser tan complejo, requerir mucho recurso, requerir mucho personal para hacer estos análisis. Entonces, hablamos de que si no tiene nada, hay que hacerlo de cero. Y si tiene algo, hay que analizar qué es lo que tiene hecho ya, ¿no? Entonces, no siempre nos vamos a encontrar con que ya tienen hecho algo, ¿no? Regularmente es que no tienen nada hecho. Ok, ¿qué es la investigación documental? La investigación documental es una de las herramientas más recurridas para nosotros en el área académica. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando vamos a estudiar un tema o tenemos que conocer acerca de algo, nos vamos a los libros. Entonces, igual, es una fuente aquí importante la investigación documental para la realización de los manuales. Pero en este caso no vamos a revisar un libro. Vamos a revisar la información que ya existe en la organización. Pues vamos a revisar si ya existen informes, por ejemplo, de las actividades que se hacen en las empresas, las gráficas, las estadísticas y todo donde hay un registro de lo que se hace en la organización. Ahora, miren, ¿qué tan delicado es darle acceso a alguien a que revise tu información de cualquier área de la organización? Es muy delicado. De hecho, es una de las cuestiones en las que nosotros debemos estar más preocupados de proteger nuestra información, porque básicamente es la fórmula de nuestro negocio. Entonces, si tú vas a hacer la contratación de un externo que te ayude a hacer los manuales, una recomendación importante es que firme un acuerdo de confidencialidad para que lo que ahí se vea, la información que se le proporcione, no pueda ser divulgada o no pueda ser de alguna manera tratada de una forma fraudulenta, ¿no? Que al rato quieran vender esa información o la utilicen en nuestra contra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta visión de la información que es algo muy valioso de la organización. Y algo también que sucede es que si no existe, si no hay, que en muchas ocasiones sucede que las empresas realmente no tienen generación de esa información, pues de manera amplia, ¿no? A veces generan cierta información, pero tampoco está ordenada. Hay un principio en las organizaciones o en las empresas que quieren hacer una estructura fuerte, que quieren proyectarse hacia un crecimiento como
pues regularmente está el deseo en cualquiera que tiene empresa de crecer, es algo que se llama el principio de materialización de las operaciones. ¿Qué es eso? Viene desde un tema que puede ser desde un tema netamente de organización, como hasta un tema con cuestiones fiscales y inclusive de alcances jurídicos, pues. La materialización de la operación significa que todo lo que hagamos en las organizaciones debe tener una evidencia. Y es muy importante. Tan importante que les digo, puede tener inclusive alcances jurídicos. Por ejemplo, si yo me encargara de una caja chica, el control de cobranza, ¿no? De una tienda, de un negocio. Si yo no tengo un registro de las operaciones que estoy haciendo, el dueño puede decir que yo me robé un dinero. ¿Y cómo compruebo yo que no es así? O por ejemplo, si yo estoy a cargo del inventario, que hace falta un material que estaba ahí y ahora ¿dónde está? Si yo no tengo un registro de esas cosas, ¿cómo voy a yo a solventar esa parte? Entonces son temas muy importantes que a final de cuentas no solamente tienen el objetivo de que se generen los manuales, sino toda tiene posibilidad de tener más alcances más allá de esto. Entonces, toda esta información, la materialización de operaciones, es una cuestión que yo les recomiendo que lo tomen en consideración siempre en su vida, no solamente en temas de negocios. Por ejemplo, ¿no? Algún principio importante en el manejo, por ejemplo, del dinero. Ustedes siempre deben tener un registro de su dinero, de qué es lo que hacen con su dinero. Me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad, había un profesor que nos decía, si un día le prestan a alguien, a un amigo, aún así a su propio hermano, anótenlo. No es necesario que haga un pagaré, pero anótenlo, que esté ahí por escrito. Uno nunca sabe lo que pueda pasar en un futuro y si no están anotadas las cosas, nadie va a saber sobre eso. Entonces, es importante, ¿no? Es como si no, imagínense un padre de familia se muere y no deja un testamento y luego por eso resulta que los hijos andan peleando por las herencias y todo. Esa es una de las cuestiones importantes. Porque a través de la materialización de las operaciones, de las cosas que hacemos, pues cada quien puede evitarse muchos problemas, que es lo que vamos a ver, van a ver en adelante. Ya entró Esmeralda, por ahí si están preocupados, ya entró Esmeralda. Y entonces es muy importante esta materialización, tener registros de todo. Yo, por ejemplo, he visto, ¿no? Que hay ciertos perfiles de profesionistas que tendemos a ser un poco más detallistas, ¿no? Por ejemplo, ahí está quienes por ejemplo, los que estudian para contabilidad, son muy minuciosos, les gusta tener todo ahí sus registros. ¿Por qué? Porque básicamente esa es su profesión, ¿no? Y así, ¿no? Cada perfil de profesión de repente tiene sus cuestiones. Entonces, pero es muy importante esa parte. Ahorita tómenlo en consideración, es muy importante. Ahora, ¿cómo es el proceso de esa revisión documental? ¿Qué vamos a hacer? De un inicio, pues es la etapa de recolección de la información, ¿no? O sea, vamos a ver qué hay, qué es lo que se está materializando en nuestra organización. Y entonces preguntamos, ¿no? Preguntamos, a ver, ¿dónde ustedes tienen sus registros? ¿Cómo lo hacen para, a ver, por ejemplo, este inventario, ¿dónde están los reportes de inventario? La caja chica, a ver, ¿dónde están los reportes de caja chica, los cobros, los clientes? Hay una base de datos, ¿dónde está? ¿No? Que ese es otro rollo también importante. Miren, por ejemplo, imagínense una empresa que tiene 1000 clientes, pero que no tiene su cartera de clientes en un lugar, un registro de sus clientes. El que maneja los clientes nada más es el que los conoce y si le pasara algo, se pierden los clientes porque quién sabe quiénes son los clientes. Entonces son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que hay? Recolectar esa información de todas las fuentes posibles. Segundo paso, analizamos la información. Entonces, aquí es muy importante tener un juicio, experiencia y práctica sobre lo que estamos investigando. Muy recomendable que nos sentemos con alguien que sepa de ese sector o de esa actividad en específico del negocio que estamos estudiando. Porque aquí se requiere tener cierta experiencia en el sentido de cuál es la información preponderante o la más importante y cuál puede ser una información que tal vez no nos ayude tanto.
Entonces vamos a analizar la información y en este caso es como si hiciéramos un filtro, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, posiblemente hay cosas que no necesitan. Luego se clasifica, ¿no? Ordenamos las cosas, pues, digamos, una forma es como la departamentalización de las organizaciones. Decimos, esta información corresponde a contabilidad. Esta otra información corresponde a recursos humanos. Esta otra información corresponde a ventas, ¿no? Esta otra a finanzas, no sé, dependiendo de muchas cosas. O por sectores, ¿no? De clientes. Esto es para clientes internos, para clientes externos, y así. ¿No? Entonces, es una clasificación técnica y sistemática de la información con el fin de ya tener nuestra base de datos de información necesaria. Ahora, la siguiente técnica que podemos utilizar, que en muchos casos les digo, como no encontramos toda la información, pues es la observación directa. La observación directa es una técnica en la que pues un sujeto observa lo que está sucediendo en un ambiente laboral. Esta cuestión o esta técnica está sujeta mucho a la interpretación personal de quien lo está realizando. Por eso, si queremos eficientar la obtención de la información, necesitamos capacitar a las personas que vamos a poner a observar a fin de que obtengamos la información necesaria. Entonces, le vamos a enseñar qué es lo que tiene que ver. Los tipos de observación, ¿no? Aquí vamos a encontrar varios. Está la observación directa, que aquí en este caso, si me permiten, déjenme hacer una pausa, por favor. Vamos. Y bueno, entonces les decía, hay dos tipos de observación. Está la observación directa y está la observación indirecta, ¿sale? La observación directa consiste en interrelaciones directas con el entorno donde operan los colaboradores. Aquí regularmente hay que tomar en consideración un factor decisivo a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Ponemos una persona a convivir con los empleados, de cierta manera, porque hay una persona que está observando. Y regularmente aquí lo que utilizamos como herramienta es algo que se llaman diarios de observación. Entonces, si, por ejemplo, ustedes estuvieran en su trabajo y llegara una persona a observarlos, ¿ustedes se comportarían de igual forma que como se comportan todos los días? Pues regularmente estoy seguro que no, porque los seres humanos tendemos a, pues que cuando nos están observando, a comportarnos de formas diferentes, ¿no? Aunque sí nos puede ayudar mucho esta técnica, es muy importante, ¿no? Tener un diario de observación y que nos estén ahí checando cómo hacemos los pasos para hacer alguna actividad, cómo hacemos esto o el otro. Hay a quienes no les afecta tanto, digo, en términos laborales puede que no afecte tanto, pero sí de repente puede ser un factor en el cual no podamos tener muy en claro qué pasa cuando no los estamos observando. Entonces, una manera de hacer esta observación pues es directa, pero la otra es la alternativa que dice la observación indirecta. Entonces, hay un analista que está observando y aquí en ese sentido podemos utilizar otro tipo de herramientas. En algunas organizaciones ponemos circuitos cerrados, ¿no? Monitoreo a través de videocámaras. Y de esa manera no es tan invasiva la observación porque podemos empezar a verificar el comportamiento de las personas y muchas veces ellos ni siquiera se están dando cuenta. Pero es con términos o en una perspectiva básicamente de poder hacer los manuales administrativos. O sea, no estamos mirando por otra cosa, estamos mirando por una cuestión de la organización. Eso es importante. Entonces tampoco es sobrepasar los límites de pues el espacio de las personas, ¿no? Pero en entornos laborales, pues eso es importante. Entonces lo observamos, hacemos anotaciones, verificamos cómo se hacen las cosas, porque es una fuente de información muy importante esta, ¿vale? Entonces esa es una. La siguiente técnica que se llama encuesta. Ustedes ya seguramente en algún momento pues han contestado una encuesta o han hecho ustedes una encuesta, ¿no? Es una técnica para obtener información confiable acerca de una parte de la muestra por medio de la aplicación del cuestionario o de una entrevista.
Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Para poder ver más o menos cómo tendríamos que hacer. Pues están los tipos de encuesta, ¿no? Está una encuesta de hechos, una encuesta de opiniones y una encuesta interpretativa y proyectiva. Vamos a ver cómo se diferencian cada una de estas. Dentro de la encuesta de hechos, dice, este tipo está formado por preguntas que requieren respuestas de hechos concretos, previamente determinados, limitándose al analista a reescribir fielmente las respuestas dadas por el encuestado. Entonces son cuestiones muy concretas, de las cuales solamente necesitamos a veces una afirmación o una negativa. No requerimos muchas cosas, pues. Somos muy concretos a la hora de preguntar. Sí, no. ¿Te gustó? Sí, hay una escala de valoración y nada más dime dónde está. Y entonces, así como me contestaste, así lo vamos a registrar, ¿no? Entonces, la encuesta de hechos es una encuesta, pues, muy al punto, ¿no? De lo que queremos saber. Aparte son las encuestas de opiniones. Las encuestas de opiniones, ahí sí, el usuario manifiesta una postura, opinión o juicio de un tema determinado. No solamente es una cuestión concreta, sino ahí sí pedimos la opinión, ¿no? Le decimos, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué piensa del otro? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su juicio a partir de este fenómeno? ¿No? Y entonces la encuesta se vuelve un poquito más amplia o más abierta, ¿no? A poder tener pues una mayor interacción con la persona en el sentido de que conocemos un poquito más. Y luego viene la encuesta interpretativa proyectiva, donde no solamente pedimos ahora solo la opinión, sino que exponga motivos, sus actitudes y las razones de su conducta y que se proyecte a través de las preguntas. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, ¿no? Aquí ya no es de opinión, sino es de, oye, está esta situación, si tú fueras el jefe de departamento, ¿qué es lo que harías? Y entonces se proyectan a través de la pregunta, tomando el papel, por ejemplo, del jefe o de otro departamento, en cómo deberían, ¿no?, responder a ciertas circunstancias. Pues, digamos que hay un problema en el trabajo, ¿tú cómo lo solucionarías siendo el jefe o el gerente, ¿no? Entonces vuelve algo bien interesante, porque en ese sentido, lo que estamos abordando es, tú qué harías en el papel de, ¿no?, otra persona, o tú qué harías en el papel de otra circunstancia, ¿no?, de otro puesto de trabajo. Entonces, esas son las encuestas interpretativas o proyectivas. Si tienen duda, luego pregunten, ¿eh? Luego tenemos también tipos de cuestionarios. Los tipos de cuestionarios son estructurado y no estructurado. Los estructurados tienen, ¿no?, una serie de preguntas concretas, preordenadas y definidas por otras interrogantes adicionales. Solamente se limita a aclarar y detallar las respuestas, solamente. Pues ya está estructurada y es muy específica. El no estructurado se le conoce como guía de entrevista, ¿no? En este caso hay temas a desarrollar y deja libertad para que el analista vaya abordándolo de la manera que se le ocurra hacerlo en el momento. Entonces, no hay preguntas específicas, sino temas específicos que debemos tocar. Entonces, de repente podemos cambiar la formulación de las preguntas, pero siempre nos estamos refiriendo a un tema en específico. Entonces, ese es un poquito el tema de los cuestionarios. Luego está la entrevista. La entrevista es una de las técnicas que nos permiten una mayor amplitud de interacción con el entrevistado y para poder obtener más información. Entonces, en este caso, es muy bonito porque en este sentido, las entrevistas nos pueden dar más allá, más cosas, ¿no? Entonces, pero también tienen sus cuestiones ahí que necesitamos capacitar muy bien a quienes van a entrevistar. Regularmente, en las organizaciones, en los departamentos de recursos humanos, quienes hacen las entrevistas, les piden un perfil de conocimiento en psicología, ¿no? Si no es así, sí es un psicólogo el que los capacita, el que los está o les estructura las preguntas, porque es bien importante aquí tener una batería de instrumentos que estén normalizados. ¿Qué quiere decir que estén normalizados? Que cuando yo, por ejemplo, voy a aplicar una encuesta, una entrevista, cualquiera de estas técnicas, regularmente se hacen pruebas, ¿no? Se hacen pruebas de los instrumentos para ver si lo que estoy obteniendo como información realmente es lo que quiero, porque sucede muchísimo que no es lo mismo
lo que entendemos cuando hablamos que cuando escribimos. Entonces se puede prestar a malas interpretaciones, puedes obtener información que no es la que necesitabas y puedes tener como varios problemas ahí a la hora de sacar esta información. Entonces, este instrumento en particular regularmente nos ayuda a verificar inferencias y observaciones, tanto internas como externas, valiéndose de la narración de las personas entrevistadas. ¿Vale? Entonces, aquí vienen un poquito los tipos de entrevista. Con base en el número de las personas entrevistadas, en una misma sesión puede ser personal o de grupo. Nos sirve mucho tener una entrevista personal cara a cara, ¿no? Obtenemos información y todo eso, pero también hay veces que necesitamos entrevistar a un grupo completo. Por ejemplo, si necesitamos entrevistar a el departamento de ventas, pues juntamos a todos los vendedores, ¿no? Y los entrevistamos a todos una vez. Ahí. Entonces, y con base en la estructura de la entrevista, se clasifican en no dirigida y dirigida, ¿no? Y pasa lo mismo que con el cuestionario, ¿no? En una están ya hechas las preguntas y en otra se dan de manera espontánea, solamente teniendo de repente a veces ciertos temas que tratar. Pero ahí es más de manera espontánea. Entonces, ese es un poquito el tema de los instrumentos para la recopilación de información. Hasta ahí, ¿tendrán alguna duda, alguna pregunta? A ver. Bien. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Ya vimos que es una entrevista, que es un cuestionario. Ahora viene la parte que les decía yo que posiblemente ahí sí no la conocemos tan bien o no hemos practicado en este tema que es el análisis administrativo. Ustedes en algún momento de su carrera van a llevar una materia que se llama auditoría administrativa. No sé si la van a llevar todos, pero sí es una materia muy importante, muy interesante, porque ahí se emplean diversas técnicas que nos ayudan a pues hacer un diagnóstico de las organizaciones, ¿no? Y en este tema es bastante amplio, pero para términos de los manuales administrativos vamos a ver como cosas muy específicas, no va a ser tan largo, sino más bien voy a tratar de ejemplificar y si tienen como duda, pues igual, pues, interrumpan, con mucho gusto les puedo aclarar cualquier punto aquí. Tenemos que en la elaboración de los manuales, ¿no? Siempre va a haber, por la propia naturaleza de las organizaciones, que necesitamos conocer no solamente la estructura procedimental de las cosas, o sea, no solamente ver cómo se hacen las cosas, sino ciertas características que van más allá. Por ejemplo, el comportamiento humano, las actitudes, la forma de las relaciones que hay entre los colaboradores, sus características en cuanto a jerarquía, responsabilidades, o sea, toda la interacción que tienen las diversas unidades de una organización o de una estructura organizacional. De tal manera que en este sentido el análisis que se va a hacer es más profundo, ¿no? Y en ese sentido también echa más mano de la teoría administrativa. Entonces, la finalidad consiste en establecer las bases para desarrollar la elaboración de los manuales con el fin de hacer mejoras a la estructura organizacional. Y básicamente esta chamba del análisis administrativo, ese trabajo del análisis administrativo, es lo que hoy en día se está haciendo en la mayoría de las organizaciones. Estamos estudiando nuestra estructura organizacional para saber si podemos prescindir de algún área, si podemos hacer, juntar alguna otra área de repente con otra, fusionar departamentos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en una carrera importante en las organizaciones para eficientar nuestros recursos, que cada vez son más limitados, ¿no? Entonces, las organizaciones tenemos que hacernos ciertas preguntas importantes sobre nuestra estructura organizacional. Aquí es donde nos replanteamos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué trabajo se está haciendo? ¿No? Nos referimos a la naturaleza misma del por qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo?
Luego, ¿para qué se hace o para qué se hacen esas cosas, ¿no? Se refiere a los objetivos que queremos alcanzar. Luego, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué se hace y cuándo se hace? Que en términos generales son los planteamientos básicos para hacer la simplificación administrativa. Fíjense, se hacen contrapartes de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué trabajo hacemos? Al referirnos a la naturaleza es también decir, la contraparte ¿es lo que se tiene que hacer? ¿O necesitamos hacer otra cosa? ¿Para qué se hace? ¿No? ¿Solamente se hace para eso o hay otra razón por la cual tenemos que hacerlo? ¿Quién lo hace? Y ahí viene un tema de repente difícil en las organizaciones. ¿Lo podría hacer alguien más? ¿Cómo se hace? Y ahí vienen términos de innovación. ¿Se puede hacer de otra forma? ¿Con qué se hace? ¿No? Refiriéndonos a herramientas, maquinarias, equipo, instrumentos, ¿no? Entonces ahí, ¿se puede hacer con alguna otra cosa o se puede ser más eficiente? ¿Y cuándo se hace? ¿No? ¿Se podría hacer en otro momento? Entonces, fíjese, toda esta serie de preguntas básicas o interrogantes básicas del análisis administrativo, hoy en día nos lo estamos haciendo todas las organizaciones y decimos, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a reformular muchas veces el negocio para ver qué son los cambios que podemos hacer. ¿Vale? Ahora vamos con las técnicas derivadas de estas preguntas. La primera técnica se llama análisis de estructuras. Esta consiste, por una parte, ¿no?, en llevar a cabo un examen detallado de la estructura organizacional. ¿Para qué? Porque lo que queremos conocer son sus componentes, sus características y el comportamiento humano en esa organización. Entonces, lo que hacemos es investigar, a ver, ¿cómo es tu organización? ¿En qué departamento se divide? ¿Cómo departamentalizaste? ¿Cuál fue tu guía en el plan general de administración que utilizaste para establecer esta estructura organizacional? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Dónde está tu misión, tu visión? ¿Cuál es tu perfil filosófico, ¿no?, que tú estás utilizando? De tal manera que el análisis de esta parte de la organización nos va a dar, pues, básicamente algunos factores importantes a revisar. Fíjense ustedes. Primero, el sistema formal de actividades, tareas y obligaciones y las relaciones que hay entre cada una de las partes. Las relaciones de autoridad, responsabilidad y delegación. ¿Cómo es que los empleados coordinan sus acciones de trabajo y la motivación modela el comportamiento del personal y de la empresa? O sea, aquí vamos a investigar cuáles son sus estrategias de motivación. El uso de los recursos financieros, materiales, técnicos, entre otros, para lograr los objetivos organizacionales. ¿Cómo se da respuesta a los factores que involucran al entorno, ¿no? O sea, ¿cómo responde a las circunstancias en las cuales se enfrenta la empresa? ¿Cómo evoluciona la estructura orgánica de una empresa al crecer y en qué se diferencia? ¿Y qué cambios se pueden realizar por medio del proceso, ¿no?, de rediseño organizacional? O sea, ¿cómo respondemos a los cambios que se pueden presentar? Y esta es una cuestión muy importante porque después también van a llevar muchos en su formación profesional una materia que se llama desarrollo organizacional. Y el desarrollo organizacional, traducido en términos muy simples, es la administración del cambio en las organizaciones. Entonces, es estudiar cómo las organizaciones, si se les presenta un problema, cómo responden a ese problema, cómo aprovechan las circunstancias para evolucionar. De tal manera que esas organizaciones, pues, ¿cómo le hacen para sobrevivir en su medio ambiente? ¿Okay? Entonces, por otra parte, además de esta circunstancia que tiene que ver con temas de la interacción de las unidades, el comportamiento humano, sus características propias, también se tienen que estudiar, ahora sí, en términos específicos, los procedimientos que hay en la organización bajo los siguientes factores. El estudio formal de las actividades, ¿no?, que vamos a investigar qué actividades y por qué son las actividades y cuáles son los pasos para desarrollar cada una de las actividades. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se llevan a cabo las relaciones de trabajo, ¿no?
¿Cómo se dan las competencias? Ustedes ya saben que las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se valoran? ¿Cómo se equilibran? ¿Cómo se fijan y practican las políticas que servirán de guía sobre las acciones y actitudes del personal para lograr mejores resultados? Hay políticas en las organizaciones que muchas veces no sabemos por qué son así. O sea, decimos, ay, ¿por qué hay esta política? ¿Por qué esta empresa tiene esta forma de hacer las cosas? Pues responde de repente a ciertas cuestiones de los colaboradores. Por ejemplo, hay organizaciones en las que no permiten, por ejemplo, que trabajen familiares. Dicen, ok, en esta organización no pueden trabajar, por ejemplo, si es tu hermano, no puede venir a trabajar en esta organización. Y decimos, ¿pero por qué? ¿No? Porque hay esa política. Algo les pasó en algún momento dado por esa situación. ¿Vale? Hay organizaciones también en las que, por ejemplo, no admiten contratar matrimonios, o sea, tanto al esposo como a la esposa. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues tienen un motivo. Hay ciertas políticas que a veces no entendemos, pues, pero aquí es donde necesitamos explicarnos o entender, analizar en cada organización por qué se dan ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Simplificar los métodos de trabajo, así como eliminar operaciones y papelería innecesaria, ¿no? O sea, básicamente la, la buena administración de los recursos que hay en las organizaciones. Muchas veces encontramos que cuando empezamos a hacer este estudio, resulta que no tienen una buena administración de sus recursos. Entonces no hay por ejemplo, un presupuesto. La gente puede hacer con lo que quiera con los materiales, se desperdician hojas, se desperdician lapiceros. Pasa mucho en las organizaciones. Y ya cuando te metes al estudio de la organización, pues que de repente se gastan cierto presupuesto en café, que luego resulta que se andan llevando el café a sus casas, o el azúcar, o que se andan llevando los instrumentos, los materiales, que ya se llevaron hojas para sus hijos, o papelería, no sé, cosas así que de repente te das cuenta que, oye, pues cómo va a estar ese asunto, ¿no? Y lo otro es generar una respuesta a las contingencias que involucran la influencia de los factores del entorno, o sea, ¿cómo lo hacen para administrar esa situación? La administración del cambio por medio del proceso de diseño organizacional vuelve a ser un punto importante porque aquí, al igual que en la parte de las condiciones de comportamiento humano y todo eso, en la parte procedimental también, pues si hay un procedimiento, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Bajo qué estándares? ¿Vale? Entonces luego viene la parte de los análisis de puestos. El análisis de puestos, pues básicamente es el estudio de los requerimientos y las descripciones de los puestos en tanto a qué se necesita para poder ejercerlos, ¿no? Es la información relevante sobre los elementos que compone un puesto de trabajo. Deberes, responsabilidades, condiciones de trabajo, grados de habilidad y conocimientos que se exigen para que ustedes desempeñen un cierto trabajo. Y aquí hay otra serie de sorpresas que a veces nos encontramos en las organizaciones. De repente encontramos a alguien desempeñándose en un puesto que no tiene nada que ver con su perfil de formación. Así como de repente nos puede dar como cierta curiosidad, de repente en conocer, por ejemplo, en algunas organizaciones de repente encuentran que el jefe de finanzas, por ejemplo, es un veterinario. Entonces, bueno, ¿cómo llegó alguien con formación de veterinario a llegar a dirigir un puesto de finanzas? ¿No? O por ejemplo, de repente te encuentras con que en recursos humanos está un médico. Y dices, ¿Cómo es todo ese asunto? Y vamos encontrando diferentes cosas que nos van sorprendiendo mucho en las organizaciones, ¿no? Así como de repente nos decimos, bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo es que se da este tipo de circunstancias? Es porque muchas veces en los puestos de trabajo no hay un análisis de puesto o inclusive se lo saltan de manera ya contundente, ¿no? Entonces, ahora, si hacemos un buen análisis de puesto, esperamos que hayan los siguientes resultados. Pues que determinemos de manera correcta el indicado para ocupar un puesto de trabajo en una organización. Primero está la descripción del puesto, que básicamente es qué conlleva ese puesto de trabajo. Título, ubicación, descripción genérica, analítica, experiencia, responsabilidades, condiciones ambientales, etc., etc. Y la especificación del puesto, por otro lado, es
una explicación de los requerimientos para que la persona pueda ocupar ese puesto en particular, ¿no? Cuestiones de educación, experiencia, habilidad, esfuerzo físico y mental, supervisión, criterio, ¿no? Y entonces haces un match entre lo que necesita el puesto y la persona que debe ocupar ese puesto. Entonces, siempre nos encontramos con sorpresas en este sentido porque la evolución de las organizaciones, la dinámica de negocio, inclusive las influencias familiares, muchas cosas determinan que a veces en puestos inclusive estratégicos tengamos a personas que no tienen los perfiles necesarios. Entonces tenemos ciertos problemas en esas estructuras organizacionales porque hay gente que está ocupando un puesto sin tener el perfil. ¿Vale? Que no es una cuestión limitativa o de discriminar a las personas, ¿eh? Para nada. Pero es una cuestión de organización en la cual hay un principio que impera ahí de una especificación apropiada del puesto. Ok. Bueno, si tienen dudas ahí me dicen. Luego ya en la clase, no me acuerdo si en la sesión pasada, no, al último de la sesión del primer parcial, nosotros vemos que es un organigrama, si recuerdan, es la representación gráfica de la estructura que tiene una organización donde se identifican los puestos, se ve la parte de la jerarquización, los puestos estratégicos, ejecutivos y operativos, ¿no? Entonces, estratégicos, tácticos y operativos, perdón. Entonces, ahí nos podemos como guiar de qué es lo que tiene la organización, pero una de las cosas más importantes es que si tenemos un organigrama realmente refleje lo que se está haciendo en la organización. A veces encontramos organigramas donde dice que, por ejemplo, el jefe es tal, el subjefe es tal y el operativo es tal. Pero resulta que el que da las órdenes es otro. O que ya no existe un departamento que está en el organigrama y ahí lo tenemos. Entonces, es muy importante verificar que los organigramas realmente reflejen la naturaleza del negocio que estamos, pues en este caso, examinando para poder hacer nuestro manual administrativo. ¿Vale? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Basados en esta información, vamos a hacer lo que se llama una lista de comparación. En esta lista de comparación, nosotros nos debemos preguntar como empresarios, como dueños de una organización o como consultores, ¿no? En cada una de las áreas, cada uno de los puestos de trabajo, preguntarnos, primero, ¿es necesaria esta función para el organismo social? ¿Es importante este puesto o no es importante? Luego, describir por escrito la función y las subfunciones de cada uno de los puestos. Luego, ¿en qué nivel jerárquico debe estar esa función y sus subfunciones? ¿Pertenece al grado operativo, al grado táctico, al grado estratégico? ¿No? ¿A qué funciones debería informar? O sea, ¿tiene arriba de él otra jerarquía? ¿O a qué funciones qué funciones deben informar a esta función? O sea, ¿quiénes le deben informar o quiénes deben de responder a esta persona? Entonces, ubicarlo exactamente donde debe estar en una estructura organizacional es muy importante. Y les decía, estos estudios de hoy en día, la lista de comparación, nos sirve mucho para lo que están haciendo ahorita, como reordenar las estructuras organizacionales. Y mucha gente el día de hoy está perdiendo su trabajo, lo están desplazando o están fusionando organizaciones o departamentos con el fin de enfrentar ahorita la situación de crisis financiera que pues está ahorita iniciando, ¿no? El próximo año estamos como con mucha expectativa de qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, eso es más o menos hasta ahí. Luego hay algo que se llama diagrama de flujo. Los diagramas de flujo básicamente representan los procedimientos que se llevan a cabo, la forma de hacer las cosas, ¿sale? Los diagramas son una manera ordenada y sistemática de cómo se lleva a cabo cada una de las cosas por pasos. Son muy importantes porque a partir de ellos nosotros podemos observar o podemos darnos una guía de cómo son los pasos para poder obtener un resultado. Aquí te puedes valer de varias cosas, ¿vale? En la parte de los diagramas de flujo,
¿no? Lo que hacemos es poner los pasos y muchas veces nos ayudamos con, ya sea con imágenes o con símbolos para dar a entender qué es lo que se tiene que hacer durante un procedimiento. Hay de carácter estático, hay de distribución de funciones, de carácter dinámico y hay diagrama de flujo o flujogramas, ¿no? Que dependen mucho de la naturaleza de la actividad. Hay actividades que nada más se dan así, ¿no? Es una serie de pasos y ya. Pero hay otras que necesitan tomar diferentes alternativas. Por ejemplo, en una etapa del proceso debes tomar una decisión que si pasa una cosa, haces una. Y si pasa otra cosa, pues te vas al siguiente paso. Entonces, ahí va cambiando un poquito el tema. Y después también pueden ir evolucionando según la situación. Entonces, por ejemplo, en un mismo departamento, hay diferentes flujogramas para una actividad dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, si el cliente es un cliente nacional, se hace esto. Si el cliente es un cliente extranjero, se hace esto otro, ¿no? Y también, pues van estableciendo dentro de cada organización sus propios símbolos para representar el tipo de actividad que estamos haciendo en la organización. Entonces, eso es parte de un poquito de cómo hacemos la organización. Ok. Voy a pasar. A ver, entonces, les decía, perdón, a diferencia del diagrama, la gráfica de proceso está en una tabla. Esta tabla contiene los pasos para poder hacer una actividad. Y aquí están sus símbolos, pues, ¿no? También, inclusive, se puede poner ahí el recorrido de distancia que se tiene que hacer para hacer esa tarea y el tiempo que nos necesitamos tardar para hacer alguna actividad o un paso de ese proceso, de ese procedimiento, pues, ¿no? Entonces, la gráfica de proceso, a diferencia del diagrama, es que se ordena en una tablita. Y el diagrama o el flujo de proceso utiliza nada más los símbolos y bueno, pues así se va siguiendo la consecución de los pasos, ¿no? Entonces, esa nada más sería una parte de la diferencia. Ahora, también en los análisis para hacer los manuales administrativos hay algo que se llama diseño de formas. Los diseños de formas básicamente es la elaboración de formatos. Esto se vuelve muy importante porque, como les decía, en todas las organizaciones necesitamos materializar las actividades. Entonces siempre debe haber un formato para reportar alguna cosa. Entonces de repente se vuelve un poco complicado, en el sentido de que se hace muy burocrático este asunto. Por eso es que tenemos que hacer un buen análisis de cuáles son los formatos que son importantes de realizar, ¿sale? De tal manera que tengamos los formatos apropiados para cada actividad que necesitamos hacer. Entonces, de repente también en este sentido el analista, ¿no?, debe considerar qué partes debe contener un formato. Y se requiere que estos sean estandarizados, ¿no? Que el mismo estilo de formato que utilizamos para una área, para un departamento, se pueda utilizar en los demás departamentos, que no haya formatos que salgan de esa línea, porque en las organizaciones debemos cuidar mucho esa parte. ¿Por qué? Porque eso nos facilita a nosotros el uso de la información. Cuando la información está en un formato adecuado y estandarizado en todas las partes de la organización, nos va a facilitar a nosotros la recolección o recopilación de esa información para hacer uso de ella. Entonces, por eso siempre los formatos deben pasar por una etapa de estandarización, ¿vale? Aquí hay algunos elementos que pueden contener los formatos. Regularmente y muy importante está la parte de la identificación de un formato. Por ejemplo, el formato de inscripción de la universidad, ¿no? Dice formato de inscripción, ¿no? Luego en la introducción viene la descripción de para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus usos. Luego viene el cuerpo donde rellenamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ponen ustedes su nombre, su dirección, su correo, su teléfono. Una conclusión donde regularmente ponemos a veces el efecto o el final de ese formato en el sentido de qué produce, ¿no? Entonces aquí puede decir, por ejemplo, aquí se le va a poner su matrícula una vez que se inscriba. O a partir de este formato ya queda inscrito usted, ¿no? Y la última, que regularmente puede estar arriba, puede estar abajo, dependiendo mucho, está en la parte de las instrucciones.
Entonces, dependiendo mucho de cada estilo de que tenga una organización, pues va a acomodar las partes de los formatos según les convenga, ¿no? Es un poquito la idea. Ahora, hay algo que se llama también análisis de formas. Las técnicas de análisis de formas es muy sencillo porque lo que hacemos es hacer un estudio de todos los formatos que hay en una organización y entonces ponemos todos los formatos en un solo lugar y hacemos un análisis de qué formatos se pueden combinar con otros formatos para no desperdiciar tanto recurso. A veces tenemos formato para muchas actividades cuando se puede hacer un solo formato de todo eso. Entonces, el análisis de formas, más o menos, es como lo que aquí estoy planteando, empezamos a juntar todas las formas en uno solo, para que ya no tenemos tantos documentos, ¿no? Sino solamente en un solo documento vamos juntando el resultado de información de muchas cosas. Entonces, algo que puede estar pasando, por ejemplo, es que, por ejemplo, en un estacionamiento, ¿no? Tienes una encuesta de entrada, por ejemplo, un registro, y luego una encuesta de salida, ¿no? O otro formato. Entonces, a veces con que tengas un mismo formato tanto para entrada como para salida, o sea, usas el mismo, pues ya con eso tienes, ¿no? O sea, es un solo formato. Entonces, eso es lo que ayuda a eficientar esa parte del análisis de formatos. Luego, está por último un elemento muy importante o interesante que se llama el análisis de la afluencia de trabajo. Aquí se ocupa un plano a nivel escala de la superficie de trabajo de donde estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos elementos importantes, debe mostrar dónde están las divisiones, dónde están los equipos, puertas, pasillos, áreas de trabajo, maquinaria, todo. ¿Por qué? Porque este plano nos va a ayudar a ordenar las áreas de trabajo de tal manera que la afluencia de trabajo sea correcta. Ahí les va un ejemplo, ¿no? Aquí están análisis de un área de trabajo, por ejemplo. Antes del estudio, ustedes entraban, aquí estaba el primer paso, el segundo paso, luego el tercer paso, anda el cuarto paso, luego el quinto paso, el sexto paso, y así, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hasta se pierde uno buscando los numeritos, ¿no? Pues aquí entra, ¿dónde está el 1? Creo que está hasta acá, ¿no? ¿Sí, verdad? Está por ahí. Entonces, y luego ya te vas al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y terminas hasta acá en el 10, ¿no? Ahí termina todo el proceso. Entonces, cuando hacemos este análisis, después de que hacemos el análisis, pues ordenamos las cosas para que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? Hasta terminar el 10 de forma más ordenada. Entonces, ese tipo de estudios nos sirven muchísimo. Por ejemplo, en las áreas industriales, pues debe haber un orden muy específico para que las cosas se hagan sin que aquí anden chocando los colaboradores o que esto se puede presentar a que inclusive termine en unas cuestiones de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante hacer este estudio de análisis de afluencia de trabajo, ¿vale? Entonces, ese es un poquito las técnicas que tenemos para pues el análisis administrativo. Ya vimos todas estas. A ver, ahora vamos a preguntar. Espero que hayan tomado nota. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Y ahora sí se pone bueno el asunto. Vienen las preguntas. A ver, vamos de aquí abajo. Julia Angelina. A ver, Julia Angelina, ¿qué es el análisis de estructuras? ¿Qué es el análisis de estructuras, Julia? Bueno, Ok. Voy a pausar aquí la grabación.